María Bleda y José María Rosa, fotógrafos. A lo largo de sus 30 años de trayectoria, Bleda y Rosa, Premio Nacional de Fotografía en 2008, han desarrollado una mirada común, un lenguaje propio que se sitúa entre lo visual y lo textual. Sus imágenes, en apariencia objetivas y neutrales, esconden, sin embargo, una profunda investigación en torno a la historia, la memoria, el paisaje, el tiempo y el espacio. Una mirada tranquila y relajada que nos conecta directamente con el territorio. Lugares donde se generan tensiones entre pasado y presente, memoria y olvido, ausencia y presencia. La exposición Bleda y Rosa, organizada por la Fundación Mapfre y el Museo ICO de Madrid, reúne hasta el 10 de septiembre la totalidad de su obra, presentando el espacio expositivo como lugar de ensayo y reflexión. Nosotros nos conocemos desde antes de empezar a ser Bleda y Rosa como tal y bueno, a lo largo de unos cuantos años fuimos yo creo que fue desde el 89, empezamos a trabajar con la fotografía en el año 92 realmente, es cuando hacemos la primera imagen que consideramos Bleda y Rosa, que es precisamente un campo de fútbol. Es nuestro primer trabajo, es un trabajo en blanco y negro, está realizado de una manera que después, de alguna forma abandonamos. O sea, ya desde entonces, o a partir de entonces, el color es aquel elemento representativo de lo que hacemos. De cualquier modo, yo creo también que el blanco y negro en ese momento nos estaba vinculando más directamente en todo el proceso. El primer trabajo de campos de fútbol lo comenzamos con una cámara de medio formato, una mamilla de 6x7, es analógica y es la misma cámara que seguimos utilizando. Es un medio que nos permite a los dos aunar y ser un único artista. A través de una única cámara fotográfica podemos pensar, construir y representar el territorio. Desde el año 89 nosotros empezamos a frecuentar o a visitar salas de exposición. Fue un momento fantástico en Valencia y bueno, pues Bleda y Rosa probablemente es consecuencia de eso, de ese momento con grandes exposiciones, no solo fotográficas, sino también de artistas súper contemporáneos, también algunos del periodo conceptual y bueno, pues todo ese cruce es un poco fruto, bueno, lo que somos es fruto de ese momento. En ese periodo de ver exposiciones, muchas de ellas de fotografía, y empezar a ver temas tratados por muchos de los fotógrafos que estábamos viendo, pues no sé, como Walker Evans o Joan Michael o Humberto Rivas. Hay muchísimos fotógrafos que estuvimos en ese momento, John Davis, por ejemplo, también, ¿no? que tuvimos la oportunidad de verlos junto a otros fotógrafos, no tanto como tales, sino como artistas que trabajaban con la fotografía, como James Fulton o Richard Long, fueron un poco los que nos fueron dando ese pie, ¿no? Para acercarnos a la fotografía con otra mirada. Yo diría que es una mirada tranquila, pausada, tratando de descubrir por nosotros mismos aquellos lugares que a lo largo de, bueno, pues de la historia se han ido referenciando y de los cuales bueno, pues no teníamos conocimiento de ellos a nivel físico, ¿no? De haber estado en los lugares. Nuestra fotografía es un poco esa mirada, pero sobre todo ese estar, ¿no? en los lugares. Es algo que reivindicamos cuando hablamos de nuestro trabajo, que es tan importante para nosotros. En realidad nos interesa el campo. Campos de fútbol, campos de batalla, son consecuencia también de nuestro interés por conocer aquello que está a nuestro alrededor. Yo creo
creo que la mejor forma, una de las posibles formas de explicarlo sería el estar en lo real, ¿no? Y no solamente en aquello que es narrado, o bien oralmente o bien a través de la letra, ¿no? Impresa. Y es esa idea de viajes, esa necesidad de abordar el territorio, pero de abordarlo físicamente, ¿no? Con Campos de Batalla abrimos un proceso o una línea de trabajo en la que la historia es uno de los elementos fundamentales. Ahí además hay como 2 o 3 elementos que están relacionados con la historia como concepto, digamos. Y es que una cosa es la historia entendida como ciencia, que es cierto que surge en el 19, como la fotografía, y también podría decir como la representación del paisaje, ¿no? O sea, que son estos 3 elementos clave en nuestro trabajo. Pero es cierto que la historia, entendida como ciencia, está hablando de lo que se conoce, no exactamente de lo que ha sucedido. La historia no es un continuo, y de hecho nos gusta armar los trabajos a partir de la idea de que la historia es también es una narración fragmentada. Nuestras imágenes están construidas a partir de fragmento, todas las fotografías lo están, pero incidimos especialmente en la fragmentación de la imagen para generar una lectura de los proyectos que no se cierra exactamente en el lugar donde nosotros planteamos, sino en el lugar que el espectador decide. Nos interesa el territorio, porque ahí es donde está contenido de alguna manera toda esa memoria a la que aludíamos, y la manera de representar el territorio es a través de la construcción de paisajes. En realidad, la forma en la que miramos los lugares vienen condicionados por cómo se han representado, cómo se han entendido o cómo se ha hablado de ellos desde... probablemente, aunque aparece el paisaje ya representado en periodos anteriores, pero la mirada condicionada sobre un paisaje arquetípico está claramente ligada al siglo XIX. Y bueno, pues nosotros, nuestra aproximación es desde nuestro presente. La línea de horizonte es como si fuera el territorio, y nosotros o el espectador es el que pone la verticalidad. Esa línea es oscilante, pero sí que está muy marcada. Esa línea de horizonte es uno de los elementos con los que construimos las imágenes. Siempre hemos buscado esa idea de buscar una imagen más o menos neutra, aparentemente objetiva, con esas pautas, digamos, podríamos llamar de falta de expresividad, ¿no? Como que se pueda utilizar, o de subjetividad, ¿no? Que pudieran utilizar muchos fotógrafos, como por ejemplo Walker Evans o más recientes Benángel Abejas, ¿no? Con sus trabajos de los depósitos y su trabajo tipológico tan maravilloso que tiene. Y con el tiempo, bueno, pues nos hemos ido, cuando desaparecieron aquellos papeles con los que a nosotros nos gustaba trabajar, pues dimos un salto a un soporte, digamos, impreso, ¿no? Y no químico, y siempre respetando esa idea del aspecto que tiene la pieza. El paso natural a la representación de la arquitectura es a través de ciudades, en el que comenzamos a explorar lugares en los que se habían asentado las diferentes culturas que fueron pasando por la península ibérica, pero todos estos lugares tenían en común que habían sido importantes ciudades, pero todas habían desaparecido. Y en ese paso a representar espacios como Kerkouan en Túnez es donde establecemos una relación con lo arquitectónico que ya no abandonamos.
nos acercamos a la arquitectura o a lo arquitectónico, a lo construido, a través de una imagen como muy determinada. Es siempre una aproximación muy fragmentada a un pequeño, normalmente a las esquinas, esa relación entre esos tres planos que son el suelo y dos paredes, que a veces está interrumpida por alguna columna, etc. Pero es un tipo de imagen que comenzamos a construir en ese momento y que ya no abandonamos. En esta exposición hemos contrapuesto esos tres proyectos, estancias, memoriales y tipologías. Realmente el espacio ha sido diseñado para que el espectador pueda verlos prácticamente de forma simultánea y pueda percibir los elementos comunes en todos ellos. Los trabajos se abren a una representación de la ciudad completamente diferente en el caso de memoriales, en la que el componente histórico tiene un peso fundamental, y luego en el caso de tipologías, donde también hay por un lado una evolución formal respecto a la representación de lo arquitectónico, y por otro lado donde la inclusión del texto comienza a tener una importancia mucho mayor. Thank you.
nos interesa especialmente abordar la idea de la memoria a través de los lugares y hacer visibles esas relaciones entre diferentes tiempos. Origen, en realidad, es un paseo por las teorías de la evolución humana. Estamos fotografiando los lugares donde se han encontrado restos de homínidos que han ido conformando el árbol evolutivo desde el siglo XIX hasta la actualidad. La idea de la memoria la abordamos como todo un despliegue partiendo desde el inicio, que es con el paso del tiempo. O sea, siempre hemos comentado que tiempo y espacio son como los dos grandes elementos que forman parte de nuestro trabajo, que son súper fotográficos, pero nuestra obsesión siempre ha sido esa idea de expandir ese tiempo y poder generar unos juegos de ida y venida, ¿no?, hacia unas temporalidades o hacia unas memorias distintas. El texto y la palabra o los conceptos son como elementos fundamentales en nuestro trabajo. La mayoría de los casos son elementos que nos ayudan a que construyamos una imagen mental de algo. La palabra flexibilidad entró en el idioma inglés en el siglo XV. Su sentido original derivaba de la simple observación que permitía constatar que aunque el viento podía doblar un árbol, sus ramas volvían a la posición original. Flexibilidad designa la capacidad del árbol para ceder y recuperarse, la puesta a prueba y la restauración de su forma. En condiciones ideales, una conducta humana flexible debería tener la misma resistencia a la tensión, adaptable a las circunstancias cambiantes sin dejar que éstas lo rompan. Hoy la sociedad busca vías para acabar con los males de la rutina, creando instituciones más flexibles. No obstante, las prácticas de la flexibilidad se centran principalmente en las fuerzas que doblegan a la gente. Richard Sennett, La corrosión del carácter. En corporaciones, la incorporación del texto obedece más a un interés por generar lecturas complementarias o por expandir la lectura de la imagen, y lo hacemos a través de fragmentos de textos, unas veces son con un corte más literario, otras veces son fragmentos de texto más asociados a la filosofía. Ciertamente, el saber transmitido adopta siempre una apariencia positiva. En realidad funciona según todo un juego de represión y de exclusión. Exclusión de aquellos que no tienen derecho al saber, o que no tienen derecho más que a un determinado tipo de saber. Imposición de una cierta norma, de un cierto filtro de saber que se oculta bajo el aspecto desinteresado, universal, objetivo del conocimiento. Existencia de lo que podría llamarse los circuitos reservados del saber. Aquellos que se forman en el interior de un aparato de administración o de gobierno, de un aparato de producción, y a los cuales no se tiene acceso desde fuera. Michel Foucault, Microfísica del poder. Desde aquellas primeras inscripciones en campos de fútbol o en campos de batalla, la relación entre el texto y la imagen a través de los trabajos va creciendo, crecen tipologías, aunque aquí no sea tan visible, y lo hace también en corporaciones y sobre todo en prontuario. En cierto modo, el texto aquí cobra mucha más importancia. También hay 9 imágenes abordando un elemento histórico que, si lo comparamos con cualquiera de nuestras batallas, es una única imagen con una fecha. Entonces, digamos que esa multiplicación de imágenes y esa multiplicación del texto está abordando de una forma como más focalizada hacia otros matices, que habla sobre la posición que ocupamos en los lugares, ¿no? Y esa descripción de los 3 partes de guerra que te van situando en un mismo momento
desde distintos ánimos y desde distintos puntos geográficamente hablando, porque cada uno de los combatientes estaba en un lugar, pues nos permite precisamente incorporar esos otros matices. Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente. Cholula. Historia de la conquista de México. Capítulo 11. De cómo los españoles llegaron a la escala que entonces se llamaba Tezcala. Bahía de Cádiz. Informe del arribo de prisioneros a Cádiz. 18 de marzo de 1796. Camino Real Inca. Historia de la conquista del Perú. Capítulo 8. Marcha al Cusco. Descripción de la ciudad. Riqueza que se encontró allí. De alguna manera, Prontuario fue construido para que recogiera todos aquellos intereses que teníamos. Es decir, la relación entre la imagen y la historia, la relación entre los lugares y la memoria. Expedición botánica. Carta de Caldas a Santiago Arroyo. Popayán, 5 de abril de 1801. Abordamos un periodo histórico concreto, que es la era de las revoluciones atlánticas. Río Magdalena. Ensayo biográfico de Gonzalo Jiménez de Quesada, capítulo 4. Fundación de Santa Fe de Bogotá. El Dorado. Es un momento entre el siglo XVIII y XIX en el que cambia la historia y el tiempo y el lugar empieza a ser como lo conocemos actualmente. Colina de Valmy. Campaña de Francia, 19 de septiembre por la noche. Despoblado de Atacama. Crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile. Capítulo 7. Entrada del general Pedro de Valdivia en Atacama y sitio de la ciudad principal. En ese momento nos planteamos que queríamos desbordar ese periodo histórico que estábamos marcando, ¿no? Que estábamos diciendo que eran las revoluciones atlánticas y que suceden en un periodo concreto. Y lo que hacemos es irnos al momento de conquista, descubrimiento, de introducción de los valores de Occidente allí. Grafton Street. Carta de Miranda a Francisco Febles. Londres, 20 de abril de 1809. Río Iguazú. Relación de los naufragios y comentarios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Capítulo 27 de cómo el río Iguazú hace un salto y de cuya causa convino pasar las canoas por tierra. Hemos fundido este episodio con el que nosotros dedicamos a las independencias latinoamericanas y estamos obligando al espectador en un continuo viaje de ida y vuelta en dos periodos históricos. Una imagen te está remitiendo a esos momentos, ¿no?, de extirpación de idolatría o de extracción de metales para traer a Europa, junto con imágenes y con textos asociados precisamente a esos periodos revolucionarios. Cerro Blanco. Historia natural y moral de las Indias. Capítulo 5 de la idolatría que usaron los indios con cosas particulares. Dolores. Carta de Miguel Hidalgo a Juan Antonio Riaño, cuartel general de la ciudad de Celaya, 21 de septiembre de 1810. Colegio de San Gregorio. Colección de las obras de don Bartolomé de las Casas, defensor de la libertad de los americanos. Dedicatoria.
Holland House. Carta de Jovellanos a Lord Vassall Holland. Gijón, 17 de agosto de 1811. Lican Kabur. Extirpación de la idolatría del Perú. Capítulo 2. ¿Qué cosas adoran hoy los indios y en qué consiste su idolatría? Hay una posibilidad siempre abierta a que, por un lado, nuestro trabajo continúe creciendo con nuevos proyectos, pero que también revisemos otros que incluso aparentemente están súper cerrados. Sí, y en cierto modo es como que en todo este tiempo hemos ido buscando un lenguaje y una forma de representar o de abordar aquello de lo que queremos hablar, y hemos ido generando pues nuestro propio vocabulario. El Quemadero. Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima, 1569-1820. Capítulo 6. Relajación al brazo secular. El auto de fe. Sierra de Pénjamo. Carta de las mujeres parientes de insurgentes presas en Guanajuato. 8 de noviembre de 1816.